investigadora asociada a la Fundación Cali. Entonces, bueno, y por último, una frasecita que nosotros siempre colocamos como para ambientar las charlas, algo como que estas especies cumplen pues, muchas funciones ecológicas como la polinización, la dispersión de semillas, entre otras, que mantienen el equilibrio de los ecosistemas y permiten la vida. No olviden también seguirnos en redes a todas las organizaciones que estamos bajo pues, todo ese proceso organizativo para estar como pendiente de las demás charlas, de lo que se viene. Y bueno, no, pues sin dar, sin dar pues más espera, le damos la bienvenida a los ponentes. John Edward, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos grabando. Vamos a iniciar entonces con Laura, con el compañero Alejandro y con Andre, pues que nos van a hablar sobre este importante tema para que identifiquemos también cómo desde las diferentes instituciones y organizaciones a las que hacemos parte podemos vincularnos a esta importante celebración. Entonces, bienvenidos compañeros y bueno, estamos súper atentos para aprender con ustedes. Listo, chicos, muchísimas gracias. Ya voy a proyectar la presentación. Me cuentan si logran verla. Ahí ya se ve, Lau. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Mi nombre es Laura Sánchez. Estoy acompañada de mi compañero José Alejandro Riascos y de mi compañera Andrea Bernal. Bueno, en el espacio de hoy de Parchémonos por la Biodiversidad quisimos presentar el mes de los murciélagos, que fue ahorita en octubre, hace poquito, para que conozcan un poco más de estos individuos y la importancia de estos en el ecosistema. Bueno, para darles como una visión general de la presentación, inicialmente les hablaremos sobre algunas generalidades para que se vayan como familiarizando un poco más con los individuos y también seguido de esto les queremos hacer una pequeña presentación de la cartilla que estuvimos repartiendo durante el mes de los murciélagos, la cual fue elaborada, bueno, ya más adelante mis compañeros les contarán, pero pues también tenemos el código QR para que puedan descargarlo, ¿vale? Entonces, bueno, inicialmente los murciélagos son mamíferos, al igual que nosotros, pertenecen al orden Chiroptera, lo cual significa mano con ala, y son los únicos mamíferos voladores del mundo. Si tenemos una pequeña ilustración que hizo mi compañero José Alejandro para la cartilla, y bueno, ¿cómo son? Aquí quisimos mostrarle un poco cómo son los murciélagos, ya que muchas personas tienen como una idea un poco de que son individuos terroríficos, sin embargo, pues en esta imagen podemos ver que no. Bueno, algo muy llamativo de los murciélagos es que presentan hoja nasal. Aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero aquí más o menos pueden verse, el cual es un apéndice que ellos utilizan para ecolocalizar, que ya más adelante les estaremos explicando más o menos cómo es este proceso. También tenemos que, al igual que nosotros, como son mamíferos, tienen el cuerpo cubierto de pelo y algunas de sus extremidades. Cabe aclarar que esta parte de la hoja nasal solamente se encuentra en los grupos de los filostómidos, que es uno de los grupos de murciélagos más abundantes que existen. Bueno, algo muy interesante es que las alas de los murciélagos están formadas por sus manos. Ellos, al igual que nosotros, presentan 5 dedos, aquí tenemos señalados en la imagen, y estos dedos están conectados por una membrana que se denomina patagia. Esta membrana también puede ir hasta la rodilla, el tobillo, e incluso desde el tobillo salir hasta la cola, formando así el uropatagio que vendría siendo esta partecita. Hay que tener en cuenta que los murciélagos tienen cola, sin embargo, no todos presentan esto. En esta imagen escogimos un murciélago con cola para que pudieran como apreciarlo un poco. Más adelante tenemos unas fotos donde se puede ver mejor, pero pues para que estén como al tanto de que sí presentan cola. Bueno, en cuanto a la diversidad de murciélagos, los murciélagos son el segundo grupo más diverso que existe en el mundo, después de los roedores. Aproximadamente en el mundo tenemos 1.420 especies. Colombia cuenta con 200 especies y Cali tiene un promedio entre 15 y 17. Y bueno,
Algo muy interesante y que nos parece importante resaltar es el superpoder que presentan los murciélagos. En vida silvestre, los animales tienen la capacidad de identificar los cambios en las vibraciones de los sonidos para así poder reconocer qué hay en su entorno. Sin embargo, los murciélagos han llevado esto, y algunos cetáceos, cabe aclarar, han llevado esto más allá. Por lo tanto, lo denominamos un superpoder, ya que la he llamado ecolocalización, ya que ellos lo que hacen es emitir mediante ondas sonoras, lo que ellos hacen es que emiten ondas sonoras que se propagan a través del medio, y estas ondas sonoras son capaces de encontrarse con ya sea objetos que hay en el medio, tales como presas o incluso espacios, y los murciélagos tienen la capacidad de detectar estos ecos que se producen. Y bueno, ustedes me preguntarán, ¿de qué sirve que ellos detecten estos ecos? Bueno, gracias a esto, ellos tienen la capacidad de poder navegar y encontrar el alimento que hay en el medio, ya que esto le da una visión de qué hay en su entorno. Entonces aquí en el grafiquito podemos ver cómo ellos envían estas ondas y al mismo tiempo estas ondas rebotan con los objetos del medio y se forman ecos que son reconocidos por ellos. Bueno, alrededor de los murciélagos existen una gran cantidad de mitos. Entre estos mitos están que son ciegos. No sé si algunos de ustedes han escuchado esto, pero pues queríamos contarles que esto es totalmente falso. De hecho, muchos de los murciélagos tienen una gran visión, ya que se alimentan de frutos y necesitan este sentido para poder encontrar el alimento, y algunos estudios han demostrado que los murciélagos incluso tienen la capacidad de ver en ultravioleta, lo cual es bastante interesante. Otro de los mitos alrededor de los murciélagos, no sé, todos han escuchado de la leyenda de Drácula y que chupa sangre y se convierte en murciélago, pero bueno, cabe aclarar que no todos los murciélagos se alimentan de sangre. De hecho, solamente tenemos 3 especies en el mundo que se alimentan de sangre, y estas especies se alimentan de mamíferos silvestres o incluso aves. Por lo tanto, pues queríamos también desmentir este mito que hay en torno de los murciélagos. Tenemos que en Cali poseemos una de las especies de murciélagos que se alimentan de sangre, el cual es Desmodos rotundos. Aquí tenemos la ilustración y tenemos una foto que nos compartió nuestra compañera Andrea. Y ya esto más como en datos numéricos, tenemos que apenas el 0.21% de las 1.420 especies que hay en el mundo se alimentan de sangre. Y bueno, pues nos parece importante destacar en esta diapositiva que debido a los diferentes cambios que realizan los humanos en el medio, tales como la destrucción del hábitat para incorporar el ganado, se han encontrado registros de que los murciélagos Desmodus se han comenzado a centralizar más en la periferia de la ciudad, y debido a la expansión de las áreas urbanas, pues también tenemos como algunos encuentros con estas especies. Bueno, algo muy, muy interesante de los murciélagos, tomando en cuenta lo anterior, es que, bueno, uno, no chupan sangre todos, sino que al contrario tienen una dieta súper, súper amplia. La mayoría de murciélagos consumen insectos, pero bueno, ustedes me preguntarán, ¿esto por qué es importante para nosotros? Bueno, el hecho de que los murciélagos tengan la capacidad, o bueno, prefieran los insectos para alimentarse, es porque es importante para nosotros, ya que nos ayudan a controlar las plagas de los cultivos, así proporcionándonos seguridad alimentaria y ayudándonos a tener que utilizar menos pesticidas para el control de las plagas. Además de esto, muchos de los insectos son vectores de enfermedades, y al tener estas especies de murciélagos que se alimentan de los insectos, también podríamos decir que nos ayudan en un tema de salud, reduciendo las poblaciones de estos individuos. Por otro lado, también tenemos, ya les había mencionado algo de esto, pero tenemos murciélagos que consumen frutos, lo cual es bastante interesante porque, pues, como todos los animales, después de comer, al defecar, en las heces podemos encontrar las semillas, lo cual es algo muy interesante, ya que esto, debido a la capacidad de los murciélagos de volar, nos ayuda a la dispersión de semillas en grandes zonas, proporcionando así el crecimiento de los bosques. También tenemos otros murciélagos que se encargan de consumir néctar de las plantas
lo cual nos ayuda a la polinización y por lo tanto a la reproducción de las plantas con flores. Un ejemplo de esto muy grande son los murciélagos que se encargan de la polinización del agave, el cual es la planta de la cual se extrae el tequila. Y es muy interesante porque muchas de las especies de murciélagos que consumen néctar han generado relaciones muy específicas con plantas y es algo bastante interesante. Bueno, finalmente también tenemos murciélagos que consumen pequeños vertebrados como peces, anfibios, aves, roedores e incluso murciélagos mucho más pequeños que ellos. Esto es bastante importante ya que nos ayudan a controlar los tamaños poblacionales y así tener un equilibrio ecosistémico. Bueno, ¿dónde viven los murciélagos? Aquí en el recuadro verde tenemos muchos de los lugares donde los murciélagos habitan. Muchas personas creen que solo viven en cuevas, cuando realmente no es así. Podemos encontrar murciélagos que habitan tanto en cuevas como en árboles, incluso árboles muertos. Sin embargo, debido a la expansión urbana, tenemos que también algunos de los murciélagos conviven con nosotros. Por lo tanto, podemos encontrar murciélagos en estructuras como edificaciones o casas, aquí dentro de la ciudad e incluso debajo de muchos puentes podemos encontrarlos. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Los murciélagos tienen una gran capacidad de adaptarse a diferentes tipos de hábitat, siempre y cuando encuentren refugio y los recursos alimenticios necesarios para su supervivencia. Pero, ¿qué ha venido sucediendo? Debido a las diferentes intervenciones humanas, tales como la tala, la deforestación y la caza de individuos, estos refugios se han ido eliminando constantemente y los recursos alimenticios han comenzado a escasear, provocando así una reducción en las poblaciones de los murciélagos. Aquí ya en esta parte entra mi compañero José. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Aló, aló? Sí, señor, lo Sí, te escuchamos bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los murciélagos en Colombia? Hemos dicho de que hay diferentes amenazas o situaciones que Compañerito, ponen... discúlpame que te interrumpa, lo que pasa Cuéntame. es que se te escucha doble. Silenciatelo. No, pero la presentación no. Ya, dame un momentico. Listo, José, tranquilo. Bueno, para contarles, mientras tanto, las preguntas pueden irlas consignando a través del chat. Terminada la presentación tan importante de los compañeros, abrimos el espacio para la conversa. Listo, José. Listo, ¿ya se me escucha normal? Sí, ya te escuchamos bien, compañero. Bueno, eso. Entonces, como les venía compartiendo mi compañera Laura, los murciélagos se han visto enfrentados a diferentes amenazas, ya sea por la deforestación del hábitat o por la reducción de recursos. También sucede que, pues por los mitos que hay acerca de los murciélagos, por ejemplo, lo del COVID, que chupan sangre y eso, se ha visto directamente amenazados. Entonces, eso ha hecho de que las personas no solamente intenten buscar la manera de despojar del lugar a los murciélagos, sino que atenten directamente contra la integridad de ellos. Entonces, eso ha hecho de que las poblaciones se vean afectadas e incluso han disminuido a puntos alarmantes. Entonces, por ejemplo, ahorita con la reciente aparición del COVID, muchos lugares, no solamente en Colombia, sino en otros países, pues se tomaron represalias muy fuertes, que incluso hay jornadas para cazarlos, los estaban quemando y todo eso. Entonces, pues es preocupante la cantidad de daño que se le están haciendo a estos animales por el desconocimiento. Y por ejemplo, acá en Colombia, nosotros somos el segundo país con mayor diversidad de murciélagos, lo que nos hace supremamente ricos en estas especies. Y al mismo tiempo, al tener tanta diversidad de ellos, contamos con la ventaja de que ellos nos aportan todas esas ventajas o bueno, todos esos servicios ecosistémicos que les estaba contando mi compañera, como la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas. Pero entonces, pues si empezamos a disminuir las poblaciones, pues vamos a perder estas ventajas. Entonces, digamos acá en Colombia, como les mencioné, es el segundo país con mayor diversidad, tenemos un gran número de especies endémicas, como por ejemplo Sarcopteryx antioquensis, que como pueden ver ahí en el mapa, solo hay un puntico rojo y es el único lugar en el mundo
donde podemos encontrar esta especie. Entonces, también encontramos otras especies nuevas, porque pues, recientemente la investigación ha crecido un poco, entonces aparecen especies como es el ejemplo de la vampiresa vorágine, que ha sido una nueva especie descrita para Colombia. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que Colombia tenga especies endémicas lo convierte en un lugar donde que si ahí desaparecen o ese hábitat se vuelve como malo para que ellos vivan, pues esa especie va a desaparecer para siempre. Y a eso le podemos sumar el hecho pues, de todas las amenazas que están teniendo los murciélagos. Entonces ahí genera, o pues al menos a parte de la comunidad científica, o incluso a otras personas que no están relacionadas con la ciencia, pero pues les gustan estos animales, les genera como la necesidad de buscar una estrategia o buscar algo que ayude a promover la conservación de estas especies. Entonces, una de las cosas que ahí nosotros decidimos hacer como Universidades de Cali, Javeriana, ICESI y Univalle, fue realizar una cartilla de los murciélagos de Cali, donde le pudiéramos hablar a las personas, especialmente a los ciudadanos de Cali y en algunos momentos a gente aledaña, como en Jamundí o veredas de la ciudad, un poquito acerca de los murciélagos, un poquito acerca de las ventajas que ellos nos ofrecen, de la diversidad que tenemos y de que no debe ser algo... o sea, no deben ser un grupo que se debe mirar con miedo, sino un grupo que se debe ver con admiración y entender que son muy importantes. Entonces, esta fue nuestra forma de aportar un poco a la gente para que quisieran protegerlos y pues ya no haya como tanta fuerza o tanta agresión contra ellos. Entonces, aquí en la cartilla nosotros incluimos 11 de las especies que están en Cali, pues como les dijo mi compañera, tenemos alrededor de 15 o 18. Entonces incluimos 11 que son como las más comunes o las más características o que tienen pues como algo por destacar. Entonces en la cartilla vamos a encontrar, bueno, primero la portada, donde encontramos la información, pues el título, quienes estuvieron involucrados, las universidades, en mi caso, pues yo como ilustrador. Y bueno, un poquito más acerca de eso de bibliografía. Luego ya encontramos la información que en realidad nos importa, que es pues, las ventajas que ellos nos ofrecen, porque nosotros podemos hablar acerca de sus dietas y las cosas que ellos alimentan y eso, pero pues a las personas hay que ponérselo en plan de, pues de qué sirven, para qué nos aportan los murciélagos. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer en la cartilla. Entonces, podemos encontrar pues, de que los murciélagos controlan plagas, dispersan semillas, polinizan y tienen tratamientos clínicos. Ya más adelante les hablo acerca de eso. También decidimos poner datos de en dónde los podemos encontrar, pues porque todo el mundo piensa que todos los murciélagos se les meten al techo o que se les meten al apartamento y así, pero pues en realidad ellos prefieren otros espacios como cuevas y árboles y hay algunos que sí han utilizado las edificaciones pues para estar allí. También incluimos pues qué tan fácil es encontrar una de estas especies, si es una especie muy rara, o sea que rara vez te la vas a encontrar, nunca la vas a ver y si la ves tienes mucha suerte, o si es una especie común que de vez en cuando la puedes ver, pero no es tan frecuente, y otras que son muy comunes, que más adelante les comentamos cuáles, que siempre casi sí o sí las vamos a ver en diferentes espacios. Y por último, incluimos una moneda de 500 que la utilizamos de escala. Entonces, las monedas de 500, pues la mayoría de los colombianos estamos familiarizados con ellas y entendemos o nos podemos imaginar de qué tamaño son. Entonces, luego eso nos ayuda a imaginar, pues, qué tan grande puede ser un murciélago. Entonces, no, así. Por ejemplo, aquí, ya en la disposición de la cartilla, vamos a encontrar la ilustración que nos da pues, la especie. Luego, pues visualmente, ¿no? Como para imaginárnosla visualmente. Luego vamos a encontrar los 3 círculos con la información al lado. Uno, pues que nos va a decir la importancia o la dieta, en este caso de este que estoy señalando, que es frugívoro. Luego el otro circulito amarillo o dorado, que es el hábitat o en donde ellos suelen descansar. Y el tercer circulito, pues lo común. Luego podemos ver la moneda, que es la que nos ayuda a imaginarnos el tamaño. Entonces, por ejemplo, en este murciélago de acá, es el más grande que tenemos en la ciudad de Cali. Entonces, si miramos la moneda de 500,
y la comparamos con el tamaño de la cabeza, vamos a ver que esa moneda de 500, no, o sea, la cabeza de ese murciélago no es ni siquiera el tamaño de 2 monedas de 500, o sea, es muy grande. 2 monedas de 500 no caben allí. Mientras que, por ejemplo, en este de acá, si vemos la moneda de 500 y vemos el cuerpo, vemos que caben perfectamente 2 monedas de 500 en solamente el cuerpo. Entonces, eso quiere decir de que este murciélago de aquí es muy pequeño, porque pues un cuerpo mide 2 monedas de 500, mientras que este de acá es muy grande, porque al menos mide unos 4 o 5 monedas de 500. Pues es algo como para familiarizarse un poco. Arriba encontramos en dorado el nombre común y abajo el nombre científico. Entonces, esas son como las generalidades de lo que podemos encontrar en la cartilla. Ya luego les hablamos un poquito más a fondo de las especies que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, esta es una de ellas, el murciélago de líneas dorsales o Sarcopteryx leptura, que lo podemos identificar muy fácilmente, primero, porque es muy pequeño, es un murciélago muy pequeño, no mide más que nuestro dedo pulgar. Y de hecho creo que eso podría ser hasta muy grande para él. Y lo principal son las líneas que tienen en la espalda. Entonces aquí podemos visualizar que en la espalda tiene de color crema 2 líneas dorsales. Entonces esa es una forma muy fácil de identificarlo. Su espalda es cafecito oscuro y el pecho ya es como un marroncito claro. Y ellos tienen esa característica de su grupo que poseen como unos sacos en las alas, donde ellos guardan secreciones que utilizan para hacer, pues, como conquistar a las hembras, o bueno, para hacer este reconocimiento sexual. Luego, pues tenemos este otro que es el murciélago rojo o la Cirrus losevili, que es también muy fácil de reconocer por su coloración, porque lo vamos a ubicar como un boliqueso. Se parece mucho a un boliqueso, entonces lo reconocemos así por ese naranja súper brillante y su pelaje es muy esponjoso y sedoso, entonces se ven muy redonditos. Y este tiene la espalda así naranjita y el pecho ya es de un color más crema. También es una especie pequeña. Entonces, pues lo podemos también identificar un poco por el tamaño y porque como podemos ver aquí en la ilustración, tienen una cola bastante larga con el uropataje unido. Aquí pues es un poquito más difícil de ver por el contraste del fondo, pero también podemos observar que la cola es bastante larga y está unida todo por uropataje. Entonces eso nos permite identificarlo. Eh, Esta especie, igual que Sarcopteryx, se alimentan de insectos y nos ayudan con el control de plagas. Se me olvidó decir que aquí en Sarcopteryx lo podemos encontrar en cuevas, árboles y edificaciones, pero es muy fácil de ver en las paredes de los edificios por fuera de grupos familiares, ya sean 2 o 3 individuos. Y pues en realidad ellos no presentan ningún riesgo para nosotros. Ya este sí tiene una preferencia para dormir en los árboles, entonces lo podemos encontrar solamente en los árboles. Va a ser muy rara la vez que lo veamos en nuestras casas, por decirlo así, y de hecho es una especie bastante rara de ver. Ya otro, que este sí es bastante común y en realidad la mayoría de veces que la gente tiene encuentros con murciélagos en las casas suele ser esta especie, que es el Molossus molossus o murciélago cara de perro. Él también se alimenta de insectos, por lo que nos ayuda al control de plagas y nuevamente reitero, no presenta ningún riesgo para nosotros. Ellos no tienen ninguna intención de lastimarnos. De hecho, muchas veces las personas creen que los murciélagos los están atacando porque van caminando y le pasa un murciélago súper cerca o se le tira a la cabeza, pero en realidad lo que están haciendo los murciélagos, especialmente estos que se alimentan de insectos, es intentar cazar los mosquitos que se nos acercan, porque pues ustedes saben que donde uno esté, los mosquitos están ahí pegados para chuparnos la sangre. Eso sí, nos chupan la sangre. Entonces, los murciélagos intentan alimentarse de esos mosquitos, también se alimentan de cucarachas, se alimentan de polillas. Entonces, en realidad, más que un riesgo para nosotros, es un beneficio porque nos ayudan a disminuir estas poblaciones de insectos indeseados. Ellos son muy fáciles de identificar porque uno tienen como esta cara, es como una cara muy característica, siempre uno dice como no, pero pues es que tiene cara de Molossus, pero bueno, es como una carita de perro, ellos no poseen hoja nasal, sino que pues la nariz, decirlo así, entre comillas, normal, no tiene esa protuberancia en forma de hoja.
y tienen pliegues en las orejas y son orejas muy anchas. Entonces, pues siempre lo vamos a ver con esta carita y de hecho la mayoría de veces que uno lo ve, así como en la foto, parece que estuviera sonriendo. Y la cola está también unida por uropatagio, pero la cola sobresale del uropatagio. Entonces, la diferencia es de que a veces termina aquí en donde termina la membrana, pero en el caso de los molosus, la cola sobresale. Entonces, muchas veces lo vamos a ver así cuando está por ahí posadito con una cola larga, que muchas personas dicen que parece un ratón. Bueno, ya está este de aquí, que es un murciélago muy especial, es el murciélago pescador o Noctilo albiventris. Entonces, como su nombre lo indica, ellos se alimentan de peces. Muchas veces, pues también se alimentan de insectos y por eso lo catalogamos como en controlador de plagas, pero su dieta principal o su preferencia es por peces. Entonces, ellos habitan en los árboles, pero siempre van a estar en los árboles que están cerca de las fuentes de agua, como los ríos, los lagos, eh, y pues todo este tipo de aguas, cascadas, arroyos, entre otros, porque de ahí ellos obtienen el alimento. Es también muy fácil de reconocer porque uno tiene pliegues en la cara, entonces vamos a ver que tienen estos cachetes así todos arrugados y llenos de verrugas. Algunos dicen que pues parece como un bulldog, un perro también, y su color naranja. Entonces, este ya es un murciélago un poquito más grande, entonces, a diferencia del otro, su pelo no es tan sedoso, entonces no se va a ver tan esponjoso. Entonces, si vemos un murciélago naranja que no es esponjoso, lo más probable es que sea este murciélago. Y sus patas, vamos a ver que son patas súper grandes porque ellos las utilizan para sacar los peces del agua. También, pues, es una especie muy rara de ver, por lo que les dije de que están asociados a fuentes de agua. Luego está el murciélago frutero grande, el Artibios lituratus, que es uno de los más comunes en Cali, y el que les mencioné que era el más grande que tenemos en la ciudad. Él se alimenta de frutas, por lo cual no es un riesgo para nosotros. Él solamente pues, va a intentar alimentarse de este recurso. De hecho, casi siempre que nosotros vemos un árbol con frutas, un mango, guayabas o higos, y vemos que hay unos murciélagos grandototes volando alrededor, lo más probable es que sea esta especie, porque ellos se han acostumbrado muy bien al entorno urbano y pues vuelan como en grupos grandes, entonces uno siempre ve ese árbol así lleno de murciélagos. Ya si tenemos la posibilidad de verlos pues de cerca, una forma fácil de identificarlos son las líneas dorsales. Entonces aquí, como podemos ver en la ilustración, ellos tienen unas líneas blancas en la cara. Entonces eso nos va a ayudar mucho a identificar pues si es esta especie o no, porque es algo muy característico de ellos. Luego tenemos el murciélago castaño de cola corta o Carolia castanea, que es un murciélago común, pero no es tan fácil de hablar, de ver. Es un poquito más difícil de ver porque ellos están en la ciudad, pero se ubican un poquito más hacia la parte rural. Entonces no están tan metidos acá. Es fácil de reconocer por el color castaño, es un murciélago no muy grande, de un castaño bastante clarito. Entonces eso es una forma pues como de reconocerlo. Y su dieta pues está constituida por frutos e insectos. Entonces ellos son un poquito más omnívoros en este caso, nos ayudan con la dispersión de semillas y el control de plagas. Lo podemos encontrar en cuevas, árboles y en algunas edificaciones, pero como se los mencioné, un poquito más hacia afuera. Y pues es también fácil de reconocer por la hoja nasal, porque hace parte del grupo de los filostómidos que pues tienen esa protuberancia y tiene una cola más corta. Bueno, entonces aquí los voy a dejar con mi compañera Andrea, porque ella les va a hablar un poquito más acerca de las otras especies y al final pues les comentará sobre lo que hicimos en el mes del murciélago aquí. Hola, muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Bernal y bueno, entonces sigamos hablando de los murciélagos de Cali. Este es Glosophaga oricina, es un murciélago de lengua larga, así se le dice comúnmente. Es nectarívoro, es decir, que se alimenta del néctar de las flores.
Si pueden ver su lengua tan larga en la foto de la derecha, es súper útil para poder identificarlos. Ellos estiran su lengua, la lengua tienen unos pelitos y gracias a ellos pueden absorber el néctar que está en las flores. La flor aprovecha, le pone un poco del polen que tiene en su cabecita y cuando él va y visita otra flor, entonces la va a polinizar. Gracias a esto, pues es que obtenemos un montón de frutas. Él puede vivir en cuevas, en árboles, hasta en edificaciones y es bastante común en la ciudad. Y este es el murciélago vampiro común, se llama Desmodus rotundus y pues es como importante recordar que esas más de 1400 especies de murciélagos que hay en el mundo, solo 3 se alimentan de sangre, 2 principalmente de sangre de aves y este es el que se alimenta de la sangre de mamíferos. Mamíferos pues como venados, como tapires, pero pues últimamente pues con la expansión ganadera de sangre del ganado. Lo importante de ver aquí es, si pueden ver en la primera foto, en la parte de arriba, tiene unos incisivos grandes, ahí se le ven esos 2 dientecitos, que son más grandes pues que en otros murciélagos. Y otra característica súper importante es que tienen un pulgar grande, se está señalando con la línea ese, es muy grande y gracias a eso ellos son de los únicos murciélagos como que pueden como saltar, correr por el suelo. También tiene una hoja nasal reducida, eso los hace como parecer que tienen una nariz de puerquito y pues son importantes porque en la saliva contienen un anticoagulante que se utiliza en la parte de la medicina para generar tratamientos para las personas que tienen mala coagulación de la sangre. O sea que hasta él nos ayuda. Este es el murciélago nariz de lanza, se llama Philostomus discolor, es mediano, él tiene una cola corta, pero también tiene unas orejas alargadas y hoja nasal. Por el vientre suele ser más blanquecino amarillo y por el dorso más café canelita. Este es omnívoro, entonces se va a alimentar de frutos, de insectos y de néctar de flores y polen, por lo cual nos va a ayudar con la dispersión de semillas, polinización y control de insectos plagas. Y también es muy común en la ciudad, puede vivir en árboles y en cuevas. Este es el murciélago cola de ratón, Taenia brasiliensis. Él no es muy común, por eso ven solo murciélagos, eso significa que es raro dentro de la ciudad, aunque a veces hay temporadas en donde podemos verlos más. Se alimenta principalmente de insectos, o sea que nos va a ayudar con el control de plagas y de estos bichitos que pueden picarnos y transmitirnos enfermedades como los zancudos. Vive principalmente en cuevas, árboles y edificaciones y las orejas son redondeadas pero proyectadas hacia adelante, como pueden ver en la foto. La cola es larga pero sobresale de esa membrana que tienen entre las patas, que es el uropatagio, y tienen un labio como con surcos, que son como unas arrugas que se le hacen sobre el labio y eso nos ayuda muchísimo a reconocer esta especie, además de que tiene una coloración como canela. Y este es el murciélago pequeño del valle, se llama Myotis caucensis porque fue descrito acá del Valle del Cauca. Él va a comer muchísimos insectos, puede comerse de 1000 a 3000 zancudos cada noche, o sea que nos va pues a ayudar a que no nos piquen tanto. Viven principalmente en árboles y en edificaciones, son más o menos comunes dentro de la ciudad, lo podemos reconocer porque tienen una cola larga que no sobresale de la membrana entre las patas, que es el uropatagio. Esto de hecho lo ubica en una familia que se llama Vespertilionidae y es muy pequeño. Si pueden ver la comparación con la moneda de 500, la moneda de 500 es más grande que su cabeza, entonces eso nos va a ayudar también a saber que es él. Y tiene un labio que es como liso. Hay otra especie súper similar a esta que se llama Ptesicus, pero tiene el labio hinchado, como un par de pelotitas en los labios. Y bueno, la cartilla de los murciélagos de Cali con toda esta información la pueden encontrar disponible de manera virtual en este link, escaneando este código QR, o también pueden entrar al Instagram de @terios.uv y ahí en la biografía
le dan clic en el link que está y los lleva de una a descargar la cartilla. Ahora Listo. vamos. Entonces André va a compartir las fotos y los videos. Dale. Esto es como como las generalidades de los murciélagos. Les contamos también entonces un poco de la cartilla de los murciélagos de Cali. Y ahora lo que queremos hacer es hablarles un poco de lo que fue el mes del murciélago en la ciudad. Ya lo hemos celebrado en el 2020 y lo celebramos ahorita 2021. Nosotros teníamos distintos tipos de actividades. Digamos que esto solo empezó como impulsado desde el Programa para la Conservación de los Murciélagos de Colombia y se llevó a cabo en Cali desde el semilleros, pues que estudiamos murciélagos en la Universidad en la Universidad del Valle, Universidad ICESI y Universidad Javeriana. Nosotros todos nos unimos en pro, pues como de que la gente conozca los murciélagos, conozca su importancia y más en tiempos de COVID entiendan que no nos van a hacer daño y pues que nosotros antes debemos protegerlos. Entonces iniciábamos solo con una exposición de fotografías, pero esto fue creciendo cada vez más. Acá podemos ver una de las actividades que realizábamos con los chicos. Teníamos unos coloreables en donde aprendían y ayudaban a los murciélagos, por ejemplo, a cruzar laberintos para llegar a consumir diversos insectos, también un poco de su morfología y la diversidad de las dietas. Este es todo el equipo que estuvimos realizando el mes del murciélago este año. Entonces estuvimos desde el grupo de estudio de Univalleterios, desde el semillero de investigación en murciélagos de la Javeriana Nicteris y desde el grupo de investigación de mamíferos ARTI de la Universidad ICESI y pues yo como representante de la Fundación Calima. Acá estuvimos, por ejemplo, en la mayoría de las veces en sitios públicos de la ciudad. También llegamos a algunos corregimientos y municipios aledaños a Cali y también estuvimos en colegios. Entonces, por ejemplo, esta foto fue tomada en San Antonio, en donde pues íbamos allá los fines de semana, simplemente a hablarle a la gente de murciélagos, algo que de hecho uno no se espera cuando, no sé, sale en Cali, pero la gente se veía atraída por las fotografías y los niños pues también con su curiosidad llegaban y les contábamos de todo lo que nosotros sabemos de estos animales y pues iban también con sus papás. Entonces como que ahí tratábamos de enseñarles a personas de todas las edades. Este, por ejemplo, fue algo que realizamos en Jamundí. Entonces llevamos allá toda nuestra exposición de fotografías, nuestros juegos. Nos acompañó un murciartista que se llama Diego Carvajal. Él está ahí, en esa foto pueden verlo ilustrando uno de los murciélagos. Él realizaba este tipo como de ilustraciones y luego los regalaba. Él nos ha apoyado muchísimo desde el año pasado y es algo que llama mucho la atención, ¿no? O sea, como que podamos llegar a las personas a través de la fotografía, del arte, de los juegos, como de cosas lúdicas y didácticas para que aprendan a través de todo esto sobre los murciélagos y su importancia. Esto lo realizamos en el Parque de la Flora. Aquí también tuvimos pues como todas las actividades, se acercaban personas de todas las edades y pues a veces la gente está como un poco dudosa de si me acerco, si no, será que cobran. Entonces nosotros éramos como no, esto es totalmente gratis y lo hacemos es por amor a los murciélagos básicamente. Esta fue una actividad que realizamos en un colegio, en el Colegio Juvenilia. Llevamos también todas nuestras actividades. La diferencia es que aquí en los colegios tratamos de hacer unas encuestas de saberes previos y saberes posteriores para ver los niños qué tanto sabían antes y después de que nosotros hiciéramos todas las actividades. Entonces les preguntábamos sobre qué creían que eran los murciélagos, por ejemplo. Entonces teníamos varios tipos de respuestas. Algunos decían que eran aves, otros decían que eran reptiles, pero la mayoría tenían el conocimiento de que los murciélagos son mamíferos. Entonces empezábamos a comparar nuestras características con las de ellos, por ejemplo, el tener pelo, el que las mamás den a luz a su cría y luego la alimenten con leche, igual que cuando nosotros estábamos pequeñas. Y bueno, pueden aprender cuáles son las amenazas de los murciélagos, cómo podemos conservarlos
y así aseguramos que llegamos a los chiquitos, que pues al final digamos que todo va a estar en sus manos. Acá estábamos explicándoles acerca de la cartilla, realizábamos rifas de las cartillas de los murciélagos de Cali porque pues teníamos cartillas limitadas debido a que esto no ha sido algo que haya como tenido muchísimo apoyo económico. Digamos que las universidades nos han apoyado, claro que sí, pero es algo que se ha dado con el tiempo y paulatinamente. Acá está una de las actividades, por ejemplo, de las que realizamos en Jamundí, que en general nosotros teníamos cuando llevamos este tipo de actividades. Esta se llamaba Atrapa a los insectos. Entonces la idea es que los aros son los murciélagos y tienen que enchoclarlos en las botellas, que son los insectos. Entonces digamos que de esta manera los conceptos y todo lo que les habíamos comentado, como que lo interiorizan. Entonces así todo queda súper claro. Esta es otra actividad que se llama Ponle la hoja nasal al murciélago. Entonces fue súper importante porque algunos nos decían, ay, ¿qué es ese cuerno que tienen esos animales? ¿Por qué tienen eso? Entonces ahí entrábamos a explicarles, ok, esto se llama una hoja nasal, es una prolongación que tienen en su nariz y que les ayuda con la ecolocalización. Se explicaba pues todo esto que ya les hemos comentado y pues era súper lúdico. Y también teníamos algunos rompecabezas. La idea es que armaran los rompecabezas de los murciélagos que están ilustrados en la cartilla y posteriormente entonces como que vincularan cada uno de los tipos de dieta y con qué nos ayudaban y en dónde vivían, guiándose a partir de la cartilla. Entonces así también como que les iba a quedar muchísimo más claro que los murciélagos que tenemos en la ciudad básicamente nos ayudan a un montón de cosas y no nos ponen en peligro. De hecho, son nuestros aliados y no nuestros enemigos. Esta es otra de las actividades. La idea es que tenemos algunos baldes con ilustraciones de bosques o distintos tipos de ecosistemas y las personas deben enchoclar las peloticas que representan a las frutas y las semillas en esos diversos bosques. Entonces, así como que todo iba a quedar muy claro para la parte de la dispersión de semillas. En ese caso, la persona sería el murciélago y estaría entonces dispersando la semilla para que crezcan nuevas plantas en otros bosques. Y entonces eso fue como un resumen de lo que estuvimos haciendo en el mes del murciélago. La acogida fue muchísima. La gente, digamos que cuando salió de su casa no esperaba ese día, en muchas ocasiones ir a aprender sobre murciélagos, pero yo creo que se logró el objetivo y pues nada, digamos que nosotros quedamos felices. Hay comentarios que a uno les llegan y dicen, ay sí, yo mataba murciélagos, pero después de esto pues ya no, ya comprendo su importancia, entonces es como el deber se cumplió. Entonces pues esto fue. Estamos dispuestos pues a contestar todas sus preguntas. Gracias. Ay, qué emoción. Definitivamente tienen una energía muy bonita y yo creo que este tipo de espacios con ustedes, que son estas nuevas generaciones, nos impregnan de mucha energía y de muchas ganas de seguir adelante, ¿no? Cómo a través de estos ejercicios pedagógicos que ustedes hacen como biólogos, tratan de aportar precisamente al respeto y al cuidado de esas otras formas de vida que están en el territorio. De verdad que yo les agradezco mucho este espacio porque personalmente se los digo, yo era una de las personas que en mi pueblo nos criaron como con muchos bichitos y como que con mucho miedo a esas otras formas de vida. Entonces con este espacio yo creo que nos están resolviendo varias dudas y compañeros, tenemos muchas preguntas para resolver. Entonces voy a irlas leyendo. Dale. Y entonces para que vayamos conversando. Entonces nos dice por aquí Ecoagenda Uga. Un gusto, bueno, se referían también a Lau, escucharle, quería preguntarles, se sabe muy poco del origen del COVID-19, pero la hipótesis de que debido al consumo de su carne saltó el virus a los humanos. Cada día es más fuerte. Me resulta preocupante el conocer cómo se puede controlar este tipo de prácticas.
Bueno, vale. Sí, la parte del COVID fue bastante difícil. Yo creo que porque de una llegaron como a echarle la culpa a los murciélagos, ¿sí? Y eso es algo que ni siquiera en estos momentos se sabe. Digamos que el salto directo no se puede asegurar, ¿sí? Y es algo que la verdad es muy raro. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en China? Sí, tienen estos mercados húmedos en donde tienen un montón de animales, unos encima de otros, vivos, muertos, etcétera. Entonces, digamos que si uno hace popó, chichi, le va a caer al de abajo y entonces un montón de patógenos van a estar ahí como conviviendo y eso no pasaría si nosotros los humanos no tuviéramos este tipo de prácticas, ¿sí? Por ejemplo, los virus entre muchos de estos animales en vida silvestre, en su hábitat natural, nunca se encontrarían. Entonces no se generarían este tipo de mutaciones, por ejemplo, en virus, en bacterias, que nosotros sí estamos generando cuando tenemos como capturados a los animales, ¿sí? Entonces esto es básicamente pues nuestra culpa, ¿sí? Porque nosotros nos hemos como dedicado a destruir los hábitats, a cazar a los animales. Entonces eso es difícil por esa parte, es algo que tenemos que tener en cuenta que como sociedad, que como humanidad debemos mejorar, pero no significa entonces que la culpa haya sido del murciélago, ¿sí? ¿Me hago entender? Eh, ¿Y qué podemos hacer para detener estas prácticas? Es algo muy difícil porque ya son cuestiones también que son culturales. Entonces, hay muchísimo trabajo por delante. No es como que se le vaya a decir de un momento a otro, ya no puede cazar esto, ya no puede consumir esto, porque digamos que está en su diario vivir y lo han hecho por un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, son prácticas bastante difíciles. Es como, bueno, decirnos, no sé, ya no vuelva a comer cerdo o algo así, ¿sí? Entonces, pues sí, básicamente es como que hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo, con cómo estamos nosotros procediendo ante nuestros hábitats naturales y las especies con las cuales compartimos el mundo. Y esto tiene que ver mucho también entonces con la educación ambiental, con la sensibilización, con que nosotros estemos pendientes de qué es lo que le estamos haciendo a nuestro entorno y a los animales pues, con quienes coexistimos. Yo quiero añadir un poquito. Sí, dale, También cabe José. resaltar que, pues en realidad, con lo de la cuestión del coronavirus, pues se le echó la culpa a los murciélagos o directamente se dijo que de los murciélagos porque en este grupo se encontró eh, en un coronavirus que es muy similar genéticamente al que tenemos nosotros. Entonces, pues dijeron, no, pues es que se parece como 90, yo no sé cuánto por ciento, y eso quiere decir que es el mismo o que de allí pasó a nosotros. Pero pues en realidad solamente fue como una suposición o un comentario o una idea que surgió, pero pues no es suficiente como para que se diga, sí, fue un coronavirus que proviene de ellos y directamente nos afecta a nosotros, porque incluso así sea un 3% de diferencia en material genético, es suficiente para que sea una especie completamente diferente. Entonces, digamos, por ejemplo, con el chimpancé, nosotros también tenemos un 90 y pico por ciento de parecido, pero pues aunque tengamos un 90 y pico por ciento, somos súper diferentes. Entonces, no hay que asumir de una que pues esa puede ser la realidad, sino que es simplemente una idea. Entonces, lo ideal en estos casos es que no asumamos directamente eso, digamos, sí, sí, fueron los murciélagos y en realidad el causante de eso fue que se lo comieran, ¿no? Entonces hay que, sí, no cerrarnos tanto a eso así, de esa manera. Y para complementar un poco lo que dicen mis compañeros, creo que una de las estrategias con las que contamos más poderosas es la parte de educación ambiental. Por eso quisimos, y gracias a Andrea fue todo esto posible, y a José, elaborar la cartilla, ya que a partir de esto sabemos que muchas veces la gente decide votar la cartilla, pero tenemos como, queremos creer que muchos niños incluso, o personas ya adultas, se van con el conocimiento de que los murciélagos son mucho más que todos esos mitos que conocemos y mucho más que todo esa cantidad de comentarios que surgieron a partir del COVID. Entonces pienso que la mejor estrategia es eso, la educación ambiental. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, compañeros, por esas reflexiones. Yo creo que nos dejan pensando a todos, porque en muchas ocasiones los seres humanos, digamos que tenemos cierto ego, ¿no? Y creemos que estamos por encima de esas otras formas de vida. Y me parece que la educación ambiental tiene que ser precisamente ese espacio en el cual podamos generar procesos en los cuales podamos valorar precisamente esas formas de vida, ¿no? Ninguna de las especies está encima de los demás, sino que todos los seres que habitamos este mundo, pues digamos que debemos generar valoración frente a ello. Por aquí nos dicen también, nos generan esta pregunta, dice, ¿es natural que los murciélagos convivan entre la urbe? ¿Qué debemos hacer si es recurrente su visita en nuestros hogares? Bueno, pues sí es natural, porque independientemente de lo que nosotros conocemos como ciudades, ellos vivían acá. En algún momento esto fue campo y de hecho podemos observarlo muy fácil en el sur de la ciudad, que Cali últimamente en estos años ha tenido un crecimiento impresionante, donde pues toda la vía Jamundí, lo que antes era o bosque o tierras ganaderas, eso ya son puros condominios y casas. Entonces poco a poco nosotros nos vamos metiendo y ellos o se desplazan o se ajustan, porque pues eso es lo que nosotros los obligamos. Entonces, ellos no van a desaparecer del todo. Entonces, ahí aparecen algunas especies que se vuelven pues, más comunes porque se organizan más fácil, pues como los artibios que pueden vivir en la ciudad siempre y cuando hayan árboles frutales. Y hay otras especies que pues sí se ven un poquito más segregadas y ellas sí se van moviendo a los remanentes de bosque que quedan. Pero entonces el hecho de que nosotros pues vayamos como metiéndonos en lo que antes fue bosque, pues va a causar que sea muy natural su presencia acá. Entonces, pues digamos, pues queda un poquito feo el ejemplo, pero pasa lo mismo con las aves. Entonces, nosotros igual tenemos aves en la ciudad, y vemos por ahí el pechirrojo, que el bicho fue, pero pues para nosotros se nos hace normal. Muchas personas pues los ven normal, yo quiero tener pajaritos en mi balcón porque pues los pajaritos son bonitos, son llamativos, y nadie les hace el feo. Pero pues luego llegan los murciélagos que de pronto no son muy agraciados físicamente y entonces ahí sí es como, uy, no, yo no quiero tener un murciélago en mi balcón, qué miedo. Pero pues en realidad está haciendo lo mismo que un ave. Se está alimentando de néctar, se está alimentando de frutas, va a visitar, si tú tienes un bebedero, en el día lo visita el colibrí, en la noche lo va a visitar un nectarívoro, pero pues no hay nada que preocuparse. Entonces, pues también hay personas que dicen como que no, pero es que los murciélagos se van a hacer popó, pues los pajaritos también se hacen popó en el balcón. Ya, pues lo importante sí es cuando son como muy grandes las cantidades, pues ya como cuando los murciélagos se asientan dentro de los techos. Ahí en esos casos, pues sí puede ser considerado un problema, pues porque independientemente del animal que sea, pues nadie quiere tener cantidades grandes de heces en los tejados o cerca de la casa. Pero pues tampoco es algo de qué preocuparse, se puede controlar muy fácilmente, ya sea por medio de implementar luces, pues estoy hablando en el caso, por ejemplo, de los tejados o los cielos falsos, que es donde se meten mucho, implementar luces que pues alumbren el espacio todo el tiempo, eso los va a ahuyentar sin hacerles daño. Muchas personas cuelgan CDs porque por alguna razón eso les molesta. Otras personas hacen como un recubrimiento, ya sea en la parte superior del techo o del cielo falso, con aluminio. Eso también les genera malestar. Entonces, pues eso es como una forma de tratarlos si nosotros no queremos que estén dentro de nuestras casas. Pero en general ellos van a estar en el entorno urbano sin causarnos ninguna problemática. Por lo contrario, pues con todo lo que les veníamos comentando, nos van a ayudar con control de poblaciones de zancudos, con distribución de frutas como mangos y otras, y pues con la polinización de nuestros jardines. Entonces, no tengamos miedo a pensar que ellos están conviviendo con nosotros. Antes, pues es algo que nos debería dar alegría porque pues sin ellos los jardines no serían lo que son. Y pues eso es como un poquito de lo que tengo para aportar con esta pregunta. Gracias. Gracias, José. Aquí vamos reflexivos, miren, y hay muchas más preguntas también para seguir reflexionando y aprendiendo con ustedes que han trabajado precisamente este tema tan importante. Nos dicen los compañeros, bueno, Lore de CIMAP Cali nos dice, muy interesante el tema que abordan.
Gracias por esta charla tan enriquecedora. Desde las zonas urbanas, ¿qué podemos hacer para cuidar a los murciélagos? Bueno, desde las zonas urbanas hay muchísimo que hacer también. Básicamente lo que venimos hablando, la educación ambiental es el punto clave, que las personas conozcan a los murciélagos, que sepan su importancia en el ecosistema, que no nos van a hacer daño, que si pasa un murciélago por el frente tuyo no te va a pasar el COVID, de hecho es algo al revés, ya se han hecho algunos estudios y lo que pasa es que nosotros podemos pasarles el COVID a los murciélagos, entonces que todas estas cosas queden súper claras, pues nos va a ayudar un montón a que la tarea sea más sencilla, porque los murciélagos son unos animales que han estado súper estigmatizados y tienen alrededor de ellos muchos mitos y leyendas que digamos que hacen un poco difícil que las personas digan, sí, yo quiero conservar a los murciélagos. Entonces es básicamente empezar por esto, que las personas sepan de su importancia y pues nada, que nos ayuden también a pasar la voz. También pues conservando sus hábitats, sus fuentes de alimento, por ejemplo si tenemos gatos, no dejando entonces que vayan a cazar a los murciélagos, porque eso es algo también súper recurrente y sabemos que los gatos son una especie introducida, o sea, no es natural que el gato vaya y case pajaritos o vaya y case murciélagos, entonces también es como desde nuestras posibilidades tratar de ayudar lo más posible. Andrea, muchísimas gracias. Surge una pregunta interna dentro de esos aportes que podemos hacer, por ejemplo, desde casa, desde zona urbana, frente a precisamente las plantas, el cultivo de las plantas. ¿Qué plantas se pueden cultivar dentro de una zona urbana que puedan servir precisamente para que estos animalitos puedan estar y, bueno, digamos que puedan alimentarse, nos dicen por interno? Pues Bueno, podríamos... dale. Dale, Andrés. Pues hay que tener en cuenta en dónde estamos. Entonces, por ejemplo, si va a ser en Cali, hay que tener en cuenta que esto es un ecosistema de bosque seco tropical. Entonces, también la idea es tener plantas nativas de cada uno de los ecosistemas en donde estemos. Si es en el bosque seco tropical, hay muchísimas plantas que a los murciélagos les encantan. Por ejemplo, a los nectarívoros les gustan mucho el néctar de la ceiba, ¿sí? Que son estos árboles súper grandes que tienen un tronco como gordito y ya luego salen un montón de ramas. Les encantan entonces las flores de esa especie. Les gusta también muchísimo el balso, que es este árbol grande que el fruto es como una pelusa café que cae todo el tiempo. Pues el néctar de esas flores también les encanta y cuando se meten en las flores a tomar el néctar luego salen cubiertos de polen, es algo hermoso. Y también hay otros tipos de frutos que les gustan, por ejemplo, a los carolias les gustan muchísimo los frutos de piper. Piper es como un primo de donde nosotros extraemos la pimienta, entonces estos frutos les gustan también muchísimo y tienen muchas semillas, entonces cuando los murciélagos se comen el fruto y luego pues hacen popó, van a ayudar a la dispersión de esas plantas, de esa especie, y pues vamos a tener más árboles que les gusten también a ellos. Pues por otro lado hay digamos algunas especies introducidas que para nosotros ya son mucho, pues muy comunes, entonces por ejemplo también les gusta alimentarse de mango, hay otros a los que les gusta muchísimo la poma rosa, entonces sí tenemos como varias opciones para ayudar a que ellos se asienten acá. Estamos tomando atenta nota, ¿no? Para los que apenas estamos iniciando nuestros procesos de huertas caseras, chévere que en algún momento podamos pensar en cómo aportar desde casita con todo este tipo de nombres que nos dan nuestros compañeros biólogos para trabajar desde nuestros hogares. Por aquí también nos dicen, bueno, nos hablan también por interno, una pregunta muy para el ser de cada uno de ustedes, compañeros, ¿qué los motivó a hacer investigación y a trabajar precisamente en aportar a la conservación de los murciélagos? Bueno, en realidad es que
o al menos en lo personal, para mí los murciélagos son divinos. O sea, bueno, yo estudié biología y en la cercanía que tuve con la carrera, pues me llamó mucho la atención trabajar con aves y con mamíferos. Y dentro de los mamíferos, pues un grupo como relativamente fácil de estudiar son los murciélagos. Y pues yo empecé a trabajar con ellos y viéndolos en persona, luego conociendo toda la diversidad de murciélagos que hay, sus formas, sus tamaños, sus colores, y al final conocer todas las ventajas ecosistémicas, todos los servicios ecosistémicos que ellos presentan, pues para mí fue algo sorprendente. Y pues es que son muy lindos. Entonces, básicamente, pues mi motivación fue como intentar compartir esa admiración que yo tengo por ellos a los demás. Entonces, si yo escucho pues que alguien que me comenta de que no, que el murciélaguito se me metió a la casa y que es muy feo, o que alguien dice como no, a mí pues casi no me gustan esos bichos, o les tienen miedo, pues de una vez como que no hay que tenerles miedo, y me dan como ganas de decirles por qué no hay que tenerles miedo y compartirles un poquito acerca de eso. Entonces, pues sí, es más como querer compartir, decirle a los demás lo que siento. Es un poquito como mi motivación acerca de eso. Gracias, José. André, Lau. Listo. Bueno, como parte de la motivación del estudio de los murciélagos, considero que lo que más me llamó la atención fue el hecho de que cuando yo llegué y me encontré con estos animales tan sorprendentes, yo creía que todos eran iguales. Yo compartía la idea de ese mito. Sin embargo, al tenerlos de frente y darme cuenta que realmente no es así, que tenemos una gran diversidad, y al ir conociendo y leyendo un poco más sobre ellos y darme cuenta que realmente Colombia es un país donde se tiene un potencial tan grande para realizar esos estudios, pero sin embargo no se han tomado como estas iniciativas. Eso me motivó mucho a trabajar con este grupo de mamíferos, y al igual que José también comparto ese sentimiento de querer compartir con las demás personas, valga la redundancia, el hecho de que los murciélagos son tan sorprendentes, que nos ofrecen un montón de servicios ecosistémicos que por lo general conocemos que nos lo ofrecen abejas, que nos los ofrecen aves, pero nadie nos menciona como, hey, los murciélagos hacen esto mismo, pero en las noches. Entonces, eso fue parte de la motivación que me llevó a realizar estudios con los murciélagos. Gracias, Lau. André. Bueno, algo similar, solo que digamos que yo en mi vida nunca había pensado en estudiar murciélagos, pero tampoco los tenía en un mal concepto, o sea, estaban como ahí, normal. Cuando yo estaba en la clase de vertebrados, en la carrera de biología en la universidad, dijeron, bueno, ¿quién quiere coger este murciélago? Y nadie quiso. Y entonces yo dije, bueno, yo. Y lo cogí, y no, eso fue como amor a primera vista. Obviamente nos estaban instruyendo cómo hacerlo, cómo capturarlos con muchísimo cuidado, cómo saber qué especies eran. Entonces creo que sí fue eso, amor a primera vista, que me di cuenta que también son súper suaves, que es algo que me llamó también muchísimo la atención, y luego me empecé a dar cuenta como de todas las habilidades, superpoderes, secretos y servicios ecosistémicos que también nos brindan. Entonces fue como un nuevo mundo en el que yo dije, esto es demasiado brutal, me encantan, y sí, es como que sabiendo todos los estigmas que tienen las personas hacia ellos, e incluso el temor que les pueden tener y que ese miedo los lleve a hacerles daño, a mí eso, o sea, me parece terrible. Entonces es como querer aportar a la conservación de estos organismos que a mí me parecen tan maravillosos, pues por medio pues de la comunidad, porque digamos que sin la comunidad no vamos a tener conservación. Entonces es como la manera perfecta, como que la comunidad aprenda sobre ellos y entre todos apoyemos a su conservación. André, compañeros, muchísimas gracias. Muy interesantes sus respuestas. Por aquí nos hacen, bueno, hay varias preguntas, vamos a seguir conversando. Nos hablan precisamente de la posibilidad de conseguir la cartilla impresa, y también hay una segunda pregunta relacionada también a este material pedagógico. Les parece muy interesante a muchas personas y preguntan si han pensado en realizar algún proceso en el cual se pueda elaborar material pedagógico de otros municipios acerca de estos animalitos.
Bueno, pues digamos que la cartilla impresa la estuvimos nosotros repartiendo durante lo del mes del murciélago en la ciudad de Cali y alrededores. No sabemos si pronto vayamos a tener otro evento como para repartirla como de manera física, pero apenas sepamos yo creo que les comunicamos y claro que sí, o sea, si tenemos la información y podemos hacerlo, obviamente estarían súper invitados. Y lo otro es si lo podemos hacer como en otros municipios. Digamos que este proceso fue un poquito difícil porque nadie llega a decirte, bueno, te vamos a cubrir todos los gastos de hacer una cartilla de murciélagos. Entonces esto fue mucho iniciativa de los grupos de estudio y luego tratando de conseguir pues como que esta financiación. Entonces digamos que por ese lado puede ser difícil como poderlo hacer en otros municipios. Pero no sé, a mí me encantaría tener una de estas cartillas así como de, no sé, murciélagos de Colombia. Solo que digamos que sí son procesos que se nos salen bastante de las manos por el tema pues de la financiación. Y pues porque no es solamente hacerlo, o sea, esto tuvo detrás un montón de investigación, de muestreos, de saber qué especies hay y cómo pues como contarle a la gente de la mejor manera. Entonces es complicado, pero yo creo que es algo que a todos los que hicimos esta cartilla nos encantaría poder hacer. André, Sí, confirmo. Hola José, te escuchamos. No, pues que confirmo lo que dice André, o sea, para nosotros sería maravilloso poder hacer una cartilla pues para Colombia o para otros municipios, pero sí es algo pues que se requiere como mucho apoyo, ¿no? Porque digamos, al menos con las ilustraciones de esta cartilla, pues fueron casi unos 6 meses de trabajo, pues no continuo porque por lo mismo como no era una fuente de ingresos, una actividad principal, pues uno lo hace como por los laditos, pero pues sí tomó un montón de tiempo. Entonces, ese también es hecho como de que ser algo que pues no nos financian, sino que nos toca a nosotros de a poco, hace que el proceso sea algo muy, 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 muy largo. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad, yo creo que entraríamos, sería algo muy chévere de poder hacer. José, muchísimas gracias. Por aquí tenemos compañeros de alcaldías municipales. Chévere que, por ejemplo, dentro de sus planes de trabajo puedan pensar en cómo aportar a sus municipios con este tipo de iniciativas que son tan importantes. Recordemos que la Política Nacional de Educación Ambiental nos invita precisamente a hacer procesos educativos ambientales contextualizados y estos temas de conservación de murciélagos podrían tenerse en cuenta en este tipo de agendas de planes de educación ambiental municipal, ¿no? Entonces, por ahí les dejamos como el dato, chévere que puedan conversar con nuestros compañeros investigadores que están muy interesados en el tema. Por aquí nos dicen también, compañeros, cómo se está realizando el tema de la adaptabilidad de la especie a los problemas del cambio climático. Bueno, para este punto es súper importante tener en cuenta pues que no es una única especie de murciélago, sino que hay más de 1.400 en el mundo, en Colombia más de 200. Entonces como que hay que tener cuidado en tratarlos como todos de la misma manera porque no todos van a responder de la misma manera. Entonces digamos que en cuanto al cambio climático es algo pues que sí nos está afectando a todos por igual y que claro que a ellos también los afecta. Entonces, pues hay como que tener, digamos que mucho cuidado en la aproximación. Se han hecho algunos modelos para estimar qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo con los murciélagos, porque hay unos que se ven mucho más afectados que otros. Por ejemplo, algunos que viven en ecosistemas muy fríos o, por ejemplo, en páramos, en un ambiente como si de cambio climático severo, en donde las temperaturas aumenten, ellos se van a ver muchísimo más afectados que, por ejemplo, otros murciélagos que tienen unos rangos, digamos que de hogar y de su temperatura como más amplios. Entonces, pues sí, es algo que nos está afectando a todos y pues que tenemos que ver cómo sobrellevarlo y digamos que en un principio tener una lista de las especies a las cuales esto les pueda afectar de una mayor manera y también una lista de esas especies que pueden estar muchísimo más en riesgo. Por ejemplo, las especies que les contaba José que son endémicas,
o que son especies, por ejemplo, recién descritas. Entonces, esas tienen que estar también más en el foco porque si esa especie se llega a extinguir de Colombia y es endémica de Colombia, pues ya no hay nada más que hacer. Perdimos una especie. Entonces, sí, son temas bastante complejos que se han estado como mirando en diferentes casos y ocasiones, pero digamos que no hay una única respuesta en cuanto a esto. Es como que muchísimas más esfuerzos colaborativos y desde distintas entidades se vuelquen hacia este tema y pues como que se pueda ayudar todos juntos, porque digamos que una única persona, un único grupo, digamos que es bastante difícil. André, muchísimas gracias. También hay otra pregunta relacionada al tema del ruido. Nos dicen lo siguiente, dicen, ¿cómo les afectan los sonidos del contexto urbano en el uso de su ecolocalización? Bueno, José, dale. Ok, pues lo primero que debemos aclarar es que para la ecolocalización los murciélagos utilizan una frecuencia diferente. Entonces, eh, ellos emiten unos sonidos que nosotros como humanos no somos capaces de percibir. Entonces, ellos han tenido toda su evolución y tienen la capacidad de emitir estos sonidos y de recibir estos sonidos. Entonces, por un lado, pues el ruido que ellos perciben es diferente al que nosotros percibimos y eso puede ayudar un poco a, al lugar, o sea, pues a cómo ellos se enfrentan a los ruidos, pues porque no va a ser lo mismo que ellos escuchan que lo que nosotros escuchamos. Entonces puede que de pronto sea un poquito más fácil para ellos identificar sus propios sonidos. También pues sería algo muy chévere de investigar. Honestamente, no sé si en murciélagos se ha hecho estudios de cómo el ruido los afecta en la zona urbana, pero sé que se han hecho estudios muy parecidos con ranas, pues porque ellos utilizan sus cantos también para el apareamiento, y pues al menos con las ranas se ha visto de que ellos cambian la intensidad con la que generan los sonidos e incluso la frecuencia. Entonces puede que algo muy parecido esté sucediendo con los murciélagos. No sé si de pronto André o Laura saben un poquito acerca de si hay algún estudio sobre eso. Conforme a lo que decía José, tengo entendido que realmente para murciélagos no hay una gran cantidad de estudios para zonas urbanas y precisamente esto es una invitación para todos, no solamente la comunidad científica, sino todas las personas que tengan como la facilidad de apoyar este tipo de investigaciones, el hecho de que se puedan realizar, ya que pues me parece una pregunta muy buena, ya que son individuos o animales con los que estamos conviviendo en nuestro diario vivir, pero pues lastimosamente no se tienen una gran cantidad de estudios sobre esto. No sé si André quisiera informarnos si conoce algunos estudios. Sí, con los murciélagos pasa algo similar a lo que les contaba José con las ranas, pero sí hay muy pocos estudios de esto. Un estudio que se me viene ahora a la mente tiene que ver con una planta, no recuerdo qué, pero hacía mucha bulla. Entonces, al haber tanto ruido, empezaron a investigar en los murciélagos qué estaba pasando en cuanto a su ecolocalización. Porque digamos que la ecolocalización de los murciélagos no es como cuando canta, no sé, otro animal, no es exactamente un canto porque ellos lo utilizan tanto como para comunicarse entre ellos, como para ubicarse en el ambiente, como para encontrar sus presas. Entonces, este ruido los empezó a afectar bastante y lo que encontraron es que los murciélagos como que tuvieron que empezar a gritar más de lo que gritaban antes. Entonces, así como que sí, subían su frecuencia. Entonces, esto tiene ciertas implicaciones que digamos que no se investigó directamente en el artículo, pero pues claro, si se le están imponiendo ciertas restricciones a un animal, entonces eso claramente va a tener implicaciones, no sé, en su fisiología, quizás hasta en la morfología de las estructuras con las cuales se puede comunicar,
y hacer su ecolocalización. Entonces sí han habido pues algunas aproximaciones y pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si hay mucho ruido, pues ellos seguramente van a tener que modificar un poco su ecolocalización para que esta funcione correctamente. Muchas gracias, André. Y por interno nos hacen una última pregunta porque quisiéramos abrir el espacio para escuchar a las personas que están presentes. Nos dicen, ¿cómo aportan las áreas protegidas precisamente a la conservación de los murciélagos? Bueno, en cuanto a las áreas protegidas, son de vital importancia, ya que al tener estos espacios donde se enfocan en trabajos de conservación, tenemos como, entre comillas, un soporte que nos ayuda a tener refugios, que nos ayuda a tener esta disponibilidad de alimentos como segura. Además, el hecho de tener estos espacios también es demasiado importante, ya que nos permite entrar a hacer ejercicios de investigación que nos ayuden a conocer un poco más sobre los murciélagos. Entonces, pues realmente el crear estas áreas protegidas es de vital importancia porque también nos ayuda a, pues, a promover esto de los cultivos, como ya se mencionaba y como mencionó André, las especies que se tienen de preferencia para los murciélagos. Entonces, pues en ese tipo de aspectos es muy importante. Hay algo que tener en cuenta como también en ese punto y es como evaluar directamente las áreas protegidas, pues a quién está protegiendo, ¿cierto? Entonces, si tenemos especies endémicas de algún lugar, ¿cierto? Del país, que claramente hay algunas varias, y no hay áreas protegidas en ese lugar en donde están esas especies, entonces claro que eso nos da una idea de qué es lo que tenemos que mejorar y hacia dónde como que tenemos que volcar los esfuerzos. Pero sí, como decía Lau, son de vital importancia y antes mejor que hubieran más. Lau, André, muchísimas gracias por esos aportes tan importantes. Vamos viendo cuál es el rol que cumplen precisamente estas áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad y de las diferentes especies pues, que habitan, ¿no? Que habitan el territorio. Queremos darle la palabra a John Edward. John Edward tiene un aporte para hacer, entonces con John Edward abrimos el espacio en un ratito para podernos escuchar y poder consultarles más cosas a nuestros compañeros biólogos. Entonces, John Edward, te escuchamos. Adri, muchas gracias por el espacio y bueno, agradecerle a Andrea, a Laura y a José por el ratico pues, que nos acompañaron. Y bueno, la intervención que yo quería dar era como respecto a lo que ahorita estaba como hablando sobre esa relación de la alimentación o bueno, sobre estas plantas pues que pueden ser muy importantes en los espacios para ellos. Y justamente vengo pues como esa relación de que me parece muy importante que los municipios, bueno, además de que es un deber de los municipios hacer un inventario de su biodiversidad, es estos inventarios o conocer la biodiversidad en tanto en los murciélagos, tanto en insectos, bueno, y en otras especies, nos pueden permitir también saber qué tipo de especies arbóreas deben estar en estos ecosistemas urbanos. Y también por eso es que es importante que en varias charlas también se ha tocado estos temas, son los estatutos arbóreos que tienen todos los municipios. Eh, Algunos yo sé que los tienen, no sé no sé qué tan actualizados o técnicos estén, pues no conozco pues como a profundidad, pero precisamente el conocer esta biodiversidad de estos grupos de mamíferos, de insectos y hasta pues también de plantas, a partir de esto es que debemos empezar a implementar estos estatutos, porque pasa que a veces como por una buena acción queremos, no sé, sembrar
X o Y árbol porque nos pareció bonito, pero a veces podemos estar causando un problema. Entonces, de mi parte, yo desde el grupo ecológico y con algunos compañeros de acá, sí nos interesaría a futuro poder como impulsar esa propuesta de poder conocer la biodiversidad, en este caso de murciélagos que hay aquí en el municipio de Tuluá. Yo sé que, por ejemplo, en el jardín ya se ha hecho algo, de hecho creo que Andrea estuvo ahí, y, y aquí, Permítame, Laura, Marcela, discúlpame, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. entonces, a partir de estos inventarios o a partir de ese tipo de propuestas, nos pueden ayudar a plantar las especies de árboles más adecuadas para que diferentes especies de murciélagos puedan estar como en un mejor hábitat. Bueno, ya pues ya los conceptos como tan técnicos en murciélago no los conozco aún. Pero sí, desde el grupo ecológico sí nos interesaría trabajar un poco sobre esa propuesta aquí en el municipio, más que todo en la parte urbana. Y bueno, si ustedes nos desean como acompañar en asesoría, pues sería algo muy chévere. Ese era como el aporte que quería hacer. Gracias, John Eduard. Bueno, escuchamos a nuestros compañeros. Ya tenemos ofrecimiento de la zona de Buga, perdón, de Tuluá. Sí, sí, claro, por allá estuvimos en el proyecto Bosque Ecotropical. Genial, genial, y la cantidad de murciélagos que capturamos también fue genial. Yo estaba feliz. Y no, y claro que faltan también estudios, digamos que hacia la parte urbana, ¿no? Estamos como sí tratando de saber qué hay como primero en los ecosistemas adyacentes y ya luego como ir a las partes urbanas, pero no, esa invitación pues está súper. Muchas gracias y no, ojalá pudiéramos visitar cada uno de los municipios y corregimientos a ver qué sorpresas tienen los murciélagos para nosotros. André, muchísimas gracias. Por aquí estamos también preguntándoles a nuestros compañeros y compañeras participantes de este encuentro de intercambio de conocimientos si quieren tomar la palabra para conversar un ratito más antes de cerrar el espacio, preguntar, hacer aportes y demás. Entonces, estamos atentos. ¿Quién quiere tomar la palabra para que podamos seguir conversando? Bueno, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Adriana Isabel Soto, hago parte del colectivo Ecoagenda Buga, un colectivo ambiental que funciona como una agenda virtual acá en la ciudad. Y los felicito tanto a Andrea, a José, a Laura y creo que, no sé si también Eduard está allí, Adri me corregirá, por favor. Bueno, pero para todos, maravillosa charla, el manejo del tema, la verdad, claro, sencillo. Yo simplemente quisiera es como extenderles la invitación para que también vengan a Buga, para que también vengan a enseñarnos acerca de la importancia de esta especie, porque a veces nosotros cuando no conocemos no podemos conservar. Y yo creo que lo que ustedes hacen en ese tema de educación ambiental es importantísimo. Y a mí sí me gustaría siempre que de pronto estos espacios se pudieran abrir y que pudiéramos tener Facebook Live y que la gente se pudiera conectar porque realmente hay de pronto cierta resistencia al tema pues de los murciélagos por todo lo que ustedes han explicado y ha sido muy sencillo y exacto. Y debemos de pronto de pasar de pronto todos esos prejuicios que tenemos y poder ver a la especie como una especie realmente como es, ¿no? Que es una especie que nos aporta, que nos ayuda, que permite regar semillas, ¿no? Entonces yo creo que es de pronto también tratar de unirnos, porque yo creo que lo que está haciendo por lo menos el CIDAP, lo que hacemos nosotros también desde el colectivo Ecoagenda Buga, es poder, digamos que brindar esos espacios y esos canales para que este tipo de pláticas la puedan escuchar muchísimas personas. Yo estoy acá encantadísima, la verdad, escuchándolos, y me encantaría tener la cartilla
Por ahí creo que enviaron el enlace, yo descargué algo, bueno, más tarde lo revisaré con calma, pero bueno, simplemente decirles muchas gracias, gracias al CIDAD por estas invitaciones y bueno, muchachos, yo creo que para adelante con estas iniciativas y espero que crezcan cada día más y que en realidad, porque recuerden que el departamento del Valle del Cauca son 42 municipios. Y lo que nosotros deseamos es que realmente la educación ambiental acá en el Valle del Cauca tenga un empoderamiento muy fuerte de las primeras generaciones y de todos, realmente, porque si no nos interesa el planeta, pues realmente difícilmente vamos a poder sobrevivir con tantos cambios que se vienen, con temas de cambio climático, temas de adaptabilidad y demás, ¿no? Pandemias y demás cosas que estamos viendo en este nuevo siglo, ¿no? Entonces, pues de mi parte, decirles que yo siempre, pues estoy muy abierta a escuchar, a aprender y también a poder educar, a seguir educando, porque creo que es la tarea más importante que tenemos todos. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. A Adriana Marcela, un abrazo y a todas las personas del CIDAP y también para ustedes, chicos, y un aplauso de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. No, Sí, gracias muchas a ti. gracias. Estas palabras Gracias. llenan el alma. Gracias. Bueno, aquí tienen muchos admiradores, compañeros. Recordarles también que este espacio no solamente es del CIDAP, sino también que es un trabajo en equipo entre el Grupo Ecológico Autónomo GEA, el colectivo Toro Verde y la Red Jóvenes de Ambiente Nodo Valle. Entonces, digamos que este espacio lo hemos abierto precisamente para que estos jóvenes investigadores tan importantes que están haciendo una labor tan linda en el territorio puedan compartir esos conocimientos y experiencias y podamos mirar cómo nos articulamos para seguir trabajando en equipo en el territorio. Entonces, es un poco la aclaración. Bueno, quisiéramos 2 intervenciones más para cerrar. No sé quién quiera aportar. Tenemos por aquí a Rosita. Rosita es de las personas más antiguas de CIDAP. Tenemos a CIMAP Cali, tenemos también a CIMAP Jumbo por aquí. No sé quiénes de ellos quieran aportar. Nuestros amigos de Lugares. Bueno, Bichacueyat también está por aquí. Los saludamos. Entonces, no sé si ellos quisieran aportar a este espacio. Sandra, te escuchamos. Bienvenida. Sandra. Parece que no funciona el audio. Hola, sí, hola Sandra, te escuchamos, bienvenida. Bueno, no, Adri, pues primero muchísimas gracias por esta oportunidad. Nuevamente, todo lo que nos aporta esta iniciativa del CIDAP y el colectivo que formula los proyectos, al igual que todos los invitados, pues agradecerte estas oportunidades y a los chicos también el trabajo que hacen, pues primero es muy motivador. Segundo, nos da esperanza de seguir creyendo en la conservación, porque el trabajo de la conservación es muy duro, a veces resulta un poco frustrante, porque no todos están como en la misma sintonía. A veces no entendemos por qué nos cuesta tanto proteger una especie y siempre el ser humano se siente como de alguna manera atacado, es lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces, pues quería felicitarlos por el trabajo, por todo el tema de educación ambiental. Créanme que necesitamos mucho de este tipo de iniciativas, de cosas sencillas que pueden transformar los pensamientos y principalmente de los niños. Entonces, agradecerles mucho, invitarlos al CIMAP Jamundí. Seríamos muy felices de que nos acompañaran. Allá tenemos unos ecosistemas bien interesantes, de humedales, por ejemplo, de bosque seco inundable, de bosque andino también. Entonces, sería una gran oportunidad y bueno, darles las gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, a veces el trabajo de educación ambiental es difícil, pero yo creo que cuando vemos a uno de los niños que llegó al principio con miedo a los murciélagos, después lo vemos abrazando un peluche de un murciélago, no, eso llena el alma. Y al ver cómo las personas primero llegan mirando mal las fotos de los murciélagos y luego se ve como en sus ojos como que se abrió una nueva ventana
es absurdo porque literalmente uno ve el cambio y sabe que aprendieron y que se llevan algo importante en sus vidas y que va a impactar positivamente la vida de los murciélagos al final. Entonces sí, es brutal y muchas gracias por la invitación. Bueno, por aquí hay muchas invitaciones, Buga, Tuluá, Anserma Nuevo, o sea, tenemos, lo dicho, compañeros, alístense porque hay muchas invitaciones y de seguro van a estar muy contentos con sus aportes. Por aquí John está listo para intervenir. John, te escuchamos. De mi parte, agradecerles por este espacio, verdad que es un honor que personas tan jóvenes como ustedes, no es que yo sea abuelita, pero personas tan jóvenes como ustedes estén tomando el liderazgo de estos procesos de conservación. Felicitarlos y de verdad los admiro mucho. Y ojalá que los podamos volver a tener en este espacio para que nos cuenten más de este trabajo tan bonito que hacen. Listo, Adri, no, muchísimas... Ay, perdón, iba a interferir yo, lo siento. No, tranquila, dale. No, pues queríamos agradecer un poco todas las invitaciones, como dice Adri, la verdad han sido muchísimas, nos sorprende, bueno, a mí en particular. Y nada, muchas gracias por este espacio, siento que este espacio es verdaderamente importante para que, como dijo Adri, que investigadores nuevos que apenas estamos empezando, como que podamos mostrar los proyectos que hay, que aportemos como este granito de arena y pues es muy, muy gratificante ver todo el apoyo de las personas y que ustedes hayan tenido el tiempo para escuchar la charla. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por habernos brindado y habernos regalado un ratico de su espacio para este día y más pues hoy viernes donde más de uno ya quiere es como ir a descansar. Bueno, antes de cerrar, ¿alguien de pronto tiene un último comentario, una última intervención como o algún último agradecimiento? Bueno, entonces de parte del equipo de Parchémonos, agradecerles a ustedes tres por habernos acompañado hoy. A las personas que también estuvieron, también agradecerles mucho. No olviden, por favor, llenar la encuesta de evaluación para así conocer como un poco en qué debo mejorar, en qué otras próximas charlas podemos también gestionar para ustedes. Y nuestro próximo parche, bueno, Adriana ya ahí lo está colocando, el 19, para que también nos acompañe. Y bueno, John, tenemos una sorpresa, tenemos gratamente también a dos biólogos que han hecho una trayectoria de investigación muy interesante. Tenemos a Lorena Ramírez de CIMAP Cali, quien nos va a hablar de ecosistemas urbanos, mariposas y conservación. Y en este espacio también va a estar el biólogo Francisco López, que nos va a contar un poco cuál es la importancia de la fotografía precisamente en estos procesos de sensibilización que nos lleven a la conservación precisamente de la biodiversidad. Bueno, ahí ya está la agenda para que nos acompañen dentro de 15 días. Bueno, a los compañeritos, a Laura, a Andrea y a José, ahí les queda la invitación para que puedan otra vez recorrer el Valle del Cauca. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de 15 días. Que estén muy bien todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, un abrazo, feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente para todos.